Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 238. El tema de hoy es un tema muy importante y crucial en nuestros tiempos, la familia. Un padre muy ocupado buscaba la manera de entretener a su hija pequeña. Encontró un mapa del mundo en una revista y lo cortó en muchos pedazos. Después le dio las piezas a la niña, sugiriéndole que intentara recomponer el mapa. Después de muy poco rato, la niña le dijo que ya había terminado. Sorprendido por lo rápido que lo había completado, le preguntó cómo lo había hecho tan rápido, a lo que la niña respondió: cuando arrancaste la página de la revista me di cuenta de que en la parte de atrás de la hoja había una imagen de un hombre y una mujer. Pensé que si era capaz de volver a unir al hombre y a la mujer, podría volver a unir al mundo. El matrimonio y la familia son de una importancia enorme. Son parte del orden natural de Dios y una parte vital del tejido de la sociedad. El Papa Juan Pablo II escribió en una ocasión que la familia es el fundamento de la sociedad y la alimenta continuamente. Nikki y Sila Lee han invertido sus vidas en fortalecer los matrimonios y la vida de las familias. Sus cursos y sus libros, como Él y Ella y el libro de padres, han tenido un profundo impacto en la vida de miles de personas de nuestra iglesia local y ahora lo tienen en muchos países del mundo. Recientemente, un oficial del gobierno de un país le dijo a Nikki y a Sila: una sociedad sólida depende de tener familias sólidas. Las familias fuertes dependen de los matrimonios fuertes. Es por esto por lo que me interesa el trabajo de ustedes. La Biblia tiene muchísimo que decir acerca de la vida familiar. No solo tenemos una familia natural, sino que como cristianos también somos parte de la familia, la iglesia, la cual es vista por el Nuevo Testamento como la familia de Dios. Bueno, vamos entonces a ubicarnos en el primer texto que vamos a leer, que lo encontramos en Salmos, capítulo 102. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 28. Hoy vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Desde el capítulo 102, desde el verso 18. Que esto quede registrado por las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial, desde los cielos miró la tierra, para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Por eso la fama del Señor se celebrará en Sión y sus alabanzas en Jerusalén. Cuando las multitudes se reúnan y los reinos vengan a adorar al Señor. En la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días. Pero clamé a Él, oh mi Dios, el que vive para siempre. No me quites la vida en la flor de mi juventud. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja, tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Amén. Primer punto, los niños y la próxima generación. Toda generación tiene la responsabilidad de pensar en el futuro y planear el mismo. No solo tendríamos que preocuparnos de lo que pasa en nuestro tiempo, sino también de la generación venidera. El salmista está preocupado por la próxima generación, que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Lo dice en el versículo 18. Jesús es la clave para cada generación. El escritor de Hebreos cita los versículos 25 al 27 de este salmo y los aplica a Jesús en Hebreos 1 del 10 al 12. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Él afirmó la tierra y los cielos son obra de sus manos, lo dice en el salmo que acabamos de leer en el verso 25. Jesús estará ahí para siempre. Tú eres el mismo y tus años no tienen fin.
El Salmo termina con esta esperanza en el verso 28 para la generación venidera. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Esta es la esperanza, la oración y en alguna medida la promesa. Mientras que todo el mundo es responsable de su propia vida, en un sentido, Dios trata a la gente como familias. Podemos esperar, orar y creer que nuestros hijos vivirán en su presencia y se establecerán ante Él. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta esperanza que tenemos para nuestros hijos. Oro por mi familia y por aquellos que están en la iglesia, para que vivamos en tu presencia y que nuestros hijos crezcan conociéndote, amándote y sirviéndote y sean establecidos en ti. Confiamos en ti, que nos dé la capacidad de abrir paso a tu presencia a las nuevas generaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a leer Primera de Corintios capítulo 16 desde el versículo 5 hasta el versículo 24. Primera de Corintios 16, verso 5. Los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta, nada más, y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el Festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después cuando tenga la oportunidad. Estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y sean fuertes y hagan todo con amor. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Saludos finales. Las iglesias de aquí en la provincia de Asia les mandan saludos al Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Segundo punto, la familia y los hogares. La iglesia Hillsong de Sydney, Australia, tiene una gran pancarta afuera que dice bienvenido a casa. La visión de Brian y Bobby Houston, los pastores titulares, es que todo el que acude a la iglesia se sienta bienvenido, amado y reciba la hospitalidad que daríamos a un invitado en nuestra casa. Tenemos que volver a captar esta visión del Nuevo Testamento de la iglesia como un hogar. Por supuesto, los primeros cristianos no tenían edificios como nuestras iglesias, sino que se reunían en las casas. Pablo escribe a los Corintios: si llega Timoteo, procura que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. La iglesia es la familia de Dios, quien es nuestro Padre. Pablo ve a toda la iglesia como una familia. Así habla de los otros cristianos como sus hermanos y hermanas.
La iglesia no es una organización a la que te afilias, es la familia a la que perteneces. Pablo, que era soltero y no tenía mujer ni hijos propios, ama a los corintios y los ve como su familia. Encontró un refrigerio espiritual quedándose un tiempo con ellos. Termina su epístola diciendo: los amo a todos ustedes. Espera de ellos que amen al Señor y se amen los unos a los otros. Deben expresar este amor saludándose unos a otros con un beso santo, dice en el verso 20. Esta no es simplemente una linda teoría, es algo muy personal. Pablo desea verlos y sabe que le ayudarán. No quiere pasar solamente un poco de tiempo con ellos, sino pasar mucho más tiempo entre ellos si el Señor así lo permite, lo dice en el verso 7. El mensaje de Pablo en sus cartas emana de su amor y preocupación por la gente de la iglesia. Practicó lo que predicaba cuando escribió en el verso 14: hagan todo con amor. La única razón por la que Pablo no acude más pronto es porque se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se oponen, lo dijo en el verso 9. Parece que siempre que Dios abre una puerta de par en par para hacer un gran trabajo, debemos esperar que también se multiplique la oposición. No dejes que esta impida que saques el mayor partido de las grandes oportunidades cuando se presentan. Prosigue hablando de Timoteo, a quien en otro lugar describe como su hijo en el Señor. Después habla de su hermano Apolos para seguir hablando sobre la familia de Estéfanas. Viendo el Nuevo Testamento, parece que era bastante común que las familias enteras se convirtieran y se bautizaran juntas. También vemos en este pasaje un ejemplo de la pareja casada ejerciendo un ministerio conjuntamente. Aquila y Priscila dirigían una iglesia en su casa, lo vimos en el verso 19. Aquí se nombra a Aquila primero, pero lo más común es que Priscila sea citada la primera por Pablo. En Romanos 16:3. Está claro que dirigían juntos la iglesia. La familia de la iglesia se compone de gente soltera como Pablo, parejas casadas como Priscila y Aquila y hogares enteros como el de Estéfanas. Juntos conformaban la familia de Dios. Lo que Pablo escribe es de aplicación a todos nosotros. Manténganse alertas. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Primera de Corintios 16 del 13 al 14. Vamos a orar. Amado Señor, te pido que nos des un amor tal los unos por los otros, que ya sea que estemos casados o solteros, todos experimentemos la riqueza y el descanso de ser parte de la familia de Dios, que juntos podamos vivir en unidad y que podamos también tener siempre el mismo sentir que hubo en Jesús y servir con humildad los unos a los otros y servir a la comunidad que necesita tanto que la sal se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el capítulo 28, hasta el capítulo 25, verso 28. Entonces, repito, segundo de Crónicas, capítulo 24, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el capítulo 25, el versículo 28. Listo, entonces, segundo de Crónicas 24. Joás repara el templo. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joaida. Joaida eligió 2 esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. Mandó llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones. Vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de su Dios. No se demoren, pero los levitas no actuaron de inmediato. Entonces el rey mandó a llamar al sumo sacerdote Joiada y le preguntó: ¿por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en las ciudades de Judá y Jerusalén? Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto.
A través de los años, los seguidores de la perversa Atalía habían forzado la entrada al templo de Dios y habían usado todos los objetos consagrados del templo del Señor para rendir culto a las imágenes de Baal. Por esa razón, el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Luego envió un edicto por todo Judá y Jerusalén para que el pueblo trajera al Señor el impuesto que Moisés, el siervo de Dios, había exigido a los israelitas en el desierto. Esto agradó a todos los líderes del pueblo y al pueblo, y con gusto llevaron su dinero y lo pusieron en el cofre hasta llenarlo. Cada vez que el cofre se llenaba, los levitas lo llevaban a los funcionarios del rey. Entonces se presentaban el secretario de la corte y un oficial del sumo sacerdote para vaciar el cofre y luego llevarlo de regreso al templo. Así fue día tras día, por lo tanto se recogió una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieron objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. Cuando terminaron con todas las reparaciones, llevaron el dinero que sobró al rey y a Joiada. Este dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del Señor, objetos para los servicios de adoración y para las ofrendas quemadas, entre ellos cucharones y otros objetos hechos de oro y de plata. Mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes de la ciudad de David porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y su templo. Se revocan las reformas de Joiada. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y le persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor Dios de sus antepasados y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Set. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: Esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Fin del reinado de Joás. En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás. Invadieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los líderes de esa nación. Luego enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita llamada Simeat, y Josabad, hijo de una mujer moabita llamada Somer. El relato sobre los hijos de Joás, las profecías acerca de él y el registro de la restauración del templo de Dios están escritos en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Capítulo 25. Amasías gobierna sobre Judá. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón.
Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció al mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después, Amasías organizó el ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel a 100,000 hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene poder para ayudarlos o hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿Pero qué de toda esa plata que pagué para contratar el ejército de Israel? El hombre de Dios le contestó: El Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al valle de Sal, donde mataron a 10,000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10,000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá, entre Samaria y Betorón. Mataron a 3,000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir, los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y los ofreció sacrificio. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de su mano? Pero el rey interrumpió y le dijo: ¿Desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: Yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, el siguiente desafío: Ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: Entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Tú dices: he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso de eso, pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recudido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá, y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después los llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y allí lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David.
Tercer punto, los padres y los hijos. Tener una buena crianza de parte de tus padres es una enorme ventaja en la vida. El padre de Joás murió cuando éste era un bebé y lo hicieron rey con tan solo 7 años. Su madre se aseguró de que fuera instruido y entrenado por el sacerdote Joiada. Claramente recibió una buena educación y mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Joás tuvo su propia familia compuesta de hijos e hijas. Dios había prometido su bendición sobre David y su familia. La realeza se transmitió a lo largo de la línea familiar, pero aunque el amor de Dios era incondicional, cada persona era responsable de cómo respondía a este amor. Está escrito en el libro de la ley de Moisés: a los padres no se les dará muerte por la culpa de los hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. En palabras de la traducción El Mensaje, cada uno pagamos personalmente por nuestros pecados. Vemos cómo este principio obró aquí. Joás empezó bien haciendo lo que agrada al Señor y decidió reparar el templo del Señor. Todos se le reunieron, todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Dice en el versículo 13, repararon el templo de Dios y lo dejaron en buen estado y conforme al diseño original. Los edificios para el culto son importantes y pueden ser restaurados si todo el mundo se involucra. Lamentablemente, el reinado de Joás no terminó bien. Es muy importante no solo comenzar bien, sino también terminar bien. Trágicamente, ese mismo patrón se repitió en la vida de su hijo Amasías, quien empezó bien pero no acabó bien. Se volvió arrogante y orgulloso y se apartó de seguir al Señor. Como dice en el verso 27, abandonó al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a ser buenos ejemplos para nuestros hijos y las generaciones venideras, para marcar un camino de bendición y no de maldición y terminar bien en nuestra vida. Oro para que la vida familiar sea de nuevo el fundamento que alimente continuamente a nuestra sociedad, que se vierta el declive de los matrimonios y se restauren las familias sólidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pipa añade. La pastora Pipa añade tomando segundo de Crónicas capítulo 24 desde el verso 1 hasta el capítulo 25 verso 28, que es el relato que acabamos de leer. Los niños pueden lograr grandes cosas si reciben buenos consejos. No debemos subestimarlos. Joás llegó a ser rey a la edad de 7 años, con la ayuda de Joiada, el sacerdote y consejero suyo. Joás reconstruyó el templo. Mientras tuvo aquel buen consejero, logró muchísimas cosas. Lamentablemente, cuando su consejero murió, se descarrió. Es importante perseverar en buscar el consejo sabio y todos necesitamos animar a la nueva generación. Estoy de acuerdo y creo que debemos hacer un trabajo fuerte y orar firmemente para que nuestras generaciones, cuando ya no estemos nosotros, puedan continuar amando, sirviendo y siendo fieles al Señor. Espero que este devocional haya sido de gran bendición y que podamos ser fieles para levantar una generación que honre y bendiga al Señor. Recuerden que el devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.